Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Claudio Urbano. Eh, bueno, en este intento de virtualizar lo que sería el curso de intervención familiar en gerontología, bueno, vamos a hacer una prueba. En realidad hay cosas que estamos aprendiendo todos. No es mi fuerte esto de grabarme. Y en realidad la intención de este tiempo sería que tuviésemos este encuentro virtual, que no deja de ser un encuentro eh, en donde de alguna manera intenta ser una experiencia comunicativa, y en esta experiencia comunicativa lo que, bueno, vamos a tratar de resolver es esto de repensar el tema de la familia, el tema de la familia y la vejez, la cuestión de las intervenciones dentro del campo de lo familiar en escenarios donde se producen como irrupciones o devenires de vejeces. Eh, cuando estaba pensando un poco el material y de alguna manera qué quería comunicarles, esto de la familia eh, es un campo tan amplio, supone atravesar muchas fronteras, implica de alguna manera ubicar diferentes continentes, y también muchos contenidos que a veces en el intento de como generalizar, ponemos como los componentes que son todos los mismos, particularmente en términos de qué es una familia, cómo está compuesta, qué roles tiene un grupo familiar, cuáles serían las funciones de la familia, y eh, siempre la familia pensando como un espacio donde circula nuestros procesos de humanización, nuestro proceso de socialización, nuestro proceso de educación primaria, y nuestro lugar de pertenencia, que nos ubicaría dentro de un linaje que nos hace ser parte de no solamente de una especie mayor, como sería ser homínidos superiores y ser parte de la especie humana, sino de un linaje más pequeño que tendría que ver con una identidad familiar, con un nombre, con una afiliación a un grupo social, étnico, a cuestiones de crianzas, a procesos que tienen que ver con modos de cultura, de adquirir la cultura, de adquirir lenguajes, de adquirir pautas de comportamiento, de adquirir modos para situarnos dentro de contextos de lo que sería la vida social más amplia, ¿no? Y entonces, cuando venía preguntándome qué me interesaría sobre todo transmitir en esto, y yo pensaba el qué, sobre todo me gustaría que repensáramos el qué en términos de poder profundizar, complejizar el qué en términos de objeto, tomando como objeto de conocimiento la familia, pero también la intervención sobre. Y me interesaría mirar el cómo intervenir y para qué. Serían como los grandes analizadores. El qué, que implicaría como que veamos qué entendemos por familia, qué dimensiones de la familia, y el atravesamiento entre lo que sería una intervención
sobre la familia, con la familia, para la familia, el cómo, que implicaría de alguna manera algún modo de proceder práctico, que tendría que ver con, de alguna manera, con herramientas que tengamos para abordar el tema de la familia, y el para qué, que tendría que ver la finalidad, cuál sería el objetivo para el cual se va a abordar la familia y se va a intervenir sobre ella. Y pensaba también que pocas veces en realidad, o lo damos por supuesto, el con qué. Y pensaba en el con qué de los recursos que tienen que ver con las redes familiares, pero también con los recursos personales que uno, como parte de profesional, como agente de salud, tiene que tener, y a veces en realidad se escapan y no son cuestiones teóricas, y con esto pensaba en un modelo de intervención centrado en lo que implicaría la mirada, la escucha y la palabra. Estos serían como los bloques que me interesaría ubicar. El primer bloque, en realidad, que tendría que ver con el qué, son bloques que tienen relaciones recíprocas, por lo cual me parece que vamos a ir y venir en esta cuestión de ver el qué, el cómo, el para qué, el con qué, porque en realidad implicaría adentrarnos en esto, como ir profundizándonos, es como de alguna manera ir hacia aguas más profundas de lo que significaría, qué uno entiende por familia. Y primeramente, lo que nos han enseñado siempre desde un plano más social, es que la familia es la primera célula de la sociedad, ¿no? Este concepto tan biologicista que hemos tenido, pero que de alguna manera no deja de ser, en lo biológico, como esta primera partícula vital que es el origen de alguna manera, ¿no? Y entonces pensaba en esto de poder ubicar este concepto, ampliarlo, estallarlo, ubicar cuál sería el contenido, cuál sería el continente de estas metáforas que uno tiene sobre la primera célula de la sociedad, y ubicar también que uno no puede pensar en una célula si no piensa en términos sistémicos. Es decir, que una célula en realidad es un sistema, que es un sistema compuesto por partes. Estas partes en realidad remiten a aspectos que son estructurantes y estructurales de lo que sería la composición que hace ser a la célula familiar lo que es. Y en realidad, ¿qué tendría que ver con los roles, las funciones, la autoridad, los procesos de comunicación, los procesos en donde de cultura, de culturización que se dan y se transmiten a través de ella, las pautas que hacen que de alguna manera haya como un texto que se vaya inscribiendo en nuestra identidad, en nuestro cuerpo, en nuestro modo de ser, y que también condiciona nuestro modo de estar. Y en realidad ubicar que como sistema es compuesto y es complejo, que estos componentes de alguna manera se van a relacionar, de alguna manera van a tocarse, van a entretejerse, van a chocar, a circular, a veces van a tejer la trama de lo que sería lo familiar, pero también en esta trama, de alguna manera, uno no la puede pensar en términos de una trama compacta, cerrada, sino que es una trama abierta,
es una trama que tiene hebras que conectan diferentes tiempos, diferentes espacios físicos, diferentes linajes, diferentes épocas, diferentes modos de ser y de estar. Y en esto estoy queriendo plantear que de alguna manera pensar la familia es pensar la historia, es pensar los procesos de historización en los que se constituye un grupo social, es pensar de alguna manera cómo el tiempo que nos historiza y nos hace sujetos historizables, también nos hace ser hijos de una época, nos hace ser hijos de el tiempo, en definitiva, ¿no? Y que esto de ser hijos del tiempo nos da herramientas que a veces son apropiadas para movernos dentro de espacios contextuales que tienen pautas de funcionamiento que de alguna manera son necesarias para poder realizar los intercambios y las interacciones con un otro, y en realidad estos tiempos tienen que ver con condiciones sociales, políticas, económicas, éticas, ideológicas. Entonces, ya habíamos planteado que entonces la familia es una célula, que yo diría que es una célula que en realidad está compuesta y compleja de alguna manera por diferentes instancias que tienen que ver con una matriz que tiene dentro componentes, pero que también tiene membranas que en realidad conectan con otras células, que serían otros grupos sociales, y que hay como hay una membrana que es permeable, y esta membrana permeable lo que haría es que en realidad se produzcan procesos de intercambio. Estos procesos de intercambio son necesarios para que eh, los sistemas familiares se conecten, puedan sobrevivir, puedan autoabastecerse dentro y fuera, puedan de alguna manera realizar interacciones e intercambios. Y entonces, pensando como sistema, en realidad este sistema es un sistema que es vivo. Entonces, y como sistema vivo, es un sistema que es mutable, es decir, que va cambiando, que es mudable, es un sistema que en realidad adquiere diferentes fisonomías, tiene diferentes formas, tiene diferentes formatos, y en realidad en esas diferentes formas, fisonomías, formatos, va teniendo cómo va cumpliendo diferentes funciones necesarias para nuestro proceso de conformación como seres humanos, para que de alguna manera no solamente se produzcan en nosotros los procesos de subsistencia en términos de necesidad, de decir que a partir de un otro que nos cuide, en realidad podamos desplegar todo lo que es nuestro potencial, sino que este cuidado implica no solamente pensar en el cuerpo en términos de algo biológico, sino también pensar en la conformación del sistema psíquico, pensar en cómo a partir de las primeras interacciones se va formando nuestros procesos mentales, nuestras funciones primarias, superiores, que se van a ir complejizando de alguna manera, y pensar que en este intercambio vamos de alguna manera entretejiendo esta cuestión de lo que sería el establecimiento de la conexión, el contacto y el intercambio con un otro, que implicaría cómo uno va aprendiendo, va siendo de alguna manera tomado, va siendo aprendido por estos actos de sujeción que tienen que ver con lo vincular.
Entonces, cuando uno empieza a mirar estos componentes en realidad de la familia, empieza a ver que hay estos componentes al entrar en relación, en interrelación e interacción, se van complejizando. Entonces, primeramente, ven que es una familia, uno puede decir que es una invención en términos de significado, lo que puede significar un formato familiar para una época no lo puede significar para, para otra época. Entonces, al decir de Foucault, en realidad la familia sería como un dispositivo, una invención de la cultura que tendría que ver con un dispositivo que está dispuesto y disponible para generar algún efecto, algún resultado. En este caso, si uno lo piensa desde una mirada sociopsicológica, la familia sería como el grupo humano básico a través del cual de alguna manera las sociedades se van como estratificando y van de alguna manera teniendo como linajes de parentesco. Y en realidad ven en esto de los linajes de parentescos, no solamente uno piensa en términos de filiación sanguínea, sino también en términos de lo que serían clases sociales, lugares asignados para que uno funcione, pautas de comportamientos, eh, saberes que nos dan diferentes poderes, poderes que nos permiten realizar diferentes haceres y haceres que nos diferencian en modos de estar dentro de lo que es el campo social, pero también de estar dentro de lo que es el campo de la vida, ¿no? Entonces, pensar en esto, de alguna manera, implica que uno pueda darse cuenta que la familia como dispositivo contiene las diversidades de muchos tiempos, las diversidades de muchos espacios, las heterogeneidades de muchas pautas, de alguna manera los conflictos de luchas que se dan entre diferentes edades de la vida, que tendría que ver con las generaciones, diferentes saberes que tienen que ver con diferentes poderes y estos diferentes poderes, diferentes ubicaciones dentro de lo que sería el entramado familiar. Entonces, ya pensamos en la familia como célula, en la familia como sistema, en la familia como dispositivo, y en este sentido me parece que poder ubicar el concepto de dispositivo en realidad implicaría que uno piense que en realidad si uno lo mira sociológicamente, el dispositivo decíamos que era una invención de la cultura que permitiría de alguna manera generar algún efecto y ese efecto en realidad se observaría dentro de un producto. Eh, y uno podría pensar que en realidad el sujeto es el resultado de este producto, porque en realidad el primer grupo social de pertenencia que nos sujeta es el grupo familiar. Y entonces lo que nos sujeta y nos hace de alguna manera ser sujetos humanos, no solamente dependientes siendo parte de una especie, sino siendo parte de sujetos que estamos como ligados a pautas culturales, a un lenguaje, a una cultura, a un linaje que tiene que ver con algo más que la cuestión sanguínea, sino con esta cuestión de
estar atravesados por la cultura, por la instancia simbólica, eso se produce particularmente dentro de lo que sería el grupo familiar. Y entonces aquí es donde uno puede poder pensar que en realidad el sujeto sería el producto de la invención familiar. Somos un sujetos en la medida en que somos producidos y somos el producto de una familia. Esto suena fuerte, pero en realidad, si uno lo va pensando en términos de complejidades, a veces el trabajo de, de tener de alguna manera, no solamente de procesar el tiempo, sino de procesar los espacios internos en donde estos otros han dejado huellas y que tienen que ver con estos otros significativos, en realidad que tendrían que ver con nuestro papá, nuestra mamá, nuestras pautas de alguna manera de crianza que nos orientan, que nos prescriben, que proscriben a veces nuestras propias libertades, nuestras propias voluntades. Ese trabajo de vivir implica poder apropiarse, seleccionar, aprender, desaprender de esas pautas para de alguna manera adecuarlas a nuestro modo de funcionamiento y a nuestro modo de decisión que nos represente más, pero más allá de eso, siempre vamos a tener eh, eh, la referencia de ese lugar, ese contexto que tiene un texto desde donde hemos sido escritos. Entonces, y en realidad, por eso trabajar con la familia, en cualquiera de los casos, pero sobre todo en el caso de lo gerontológico, es todo además de un desafío, es todo un proceso de apropiarse de no solamente el qué, sino de qué cosas de ese qué a mí me están interpelando, porque yo también soy parte de otro qué. O sea, digo, puedo no tener la experiencia de ser viejo y puedo tener la experiencia de tener a un viejo próximo que es, con el cual esté afiliado. Pero en realidad no puedo no tener la experiencia de sentir que he salido de una familia. Independientemente de que a veces esa familia tiene diferentes formatos, tiene diferentes funciones, tiene diferentes estilos, tiene diferentes tramas, tiene diferentes novelas. Entonces pensaba en esa cuestión para que uno se ponga en situación en realidad y a partir de esa situación ubique el con qué cuenta para trabajar con la familia, para trabajar con un sistema familiar en donde hay eh, mucho tiempo transcurrido, en donde uno piensa que en ese sistema la familia ha llegado a un ciclo y en ese ciclo hay un viejo o hay varios viejos eh, y en realidad poder pensar cómo en realidad a veces abordar el tema de la vejez también es abordar el tema de cómo uno procesa el tiempo eh, intersubjetivamente y cómo a veces la red familiar va adecuándose, va a estos cambios que propone e impone el tiempo, porque a veces en la experiencia muchas veces yo creo que parte de las instituciones en realidad siempre ponen un acento importante sobre la familia, pero siempre tienen una prescripción en donde todo lo que
saldría de la norma, todo lo que en realidad sería objeto de crítica, en realidad es parte de lo, lo mal aprendido, lo mal educado. La cuestión está en donde la familia tiene como un rol preponderante, ¿no? Y entonces pensaba cómo a veces en un momento de la vida, particularmente de los ciclos familiares, trabajar con la vejez y la familia implica también atravesar los prejuicios que uno va teniendo sobre cómo este sujeto, no solamente para nosotros que es un viejito, que es un abuelo, que es un padre, que puede estar fragilizado, que puede estar con ciertas necesidades, no siempre fue viejo, eh, y a veces fue un padre que en realidad tuvo un vínculo, tuvo ausencias, tuvo presencias, tuvo poderes que autorizaron, que desautorizaron, que abandonaron de alguna manera, que contuvieron a esa otra red de relaciones vinculares que tiene que ver con el hijo, que tiene que ver con la esposa, que tiene que ver con los nietos. Y a veces uno en esta cuestión de intervenir en realidad tiene que poder conocer no solamente la superficie de qué es lo que hay que resolver en esa intervención, sino que qué es lo que a veces traba que ciertos procesos de resolución se puedan dar de una manera saludable, porque hay cosas que son del orden de lo socioafectivo que traban la tramitación de poder hacer acciones concretas, instrumentales, y que tienen que ver con una base amorosa. Y por eso en realidad pensaba que pudiéramos ubicar cómo en realidad la familia tiene de alguna manera como dispositivo componentes que nos estructuran como sujetos, y nos estructuran como sujetos tanto en nuestras necesidades como en nuestras posibilidades de demandar, como en nuestras posibilidades de desear en términos de poder ubicar un horizonte que arme nuestro propio proyecto. Por eso, en realidad, la intención es que podamos unir de alguna manera esta complejidad de estos tiempos que en realidad se van entretejiendo en el plano de la novela familiar, de la trama familiar, y en realidad me parece interesante que lo podamos repensar. Esta va a ser un poco la propuesta. Vamos a jugar con el qué, vamos a jugar con el cómo, el para qué y el con qué. En realidad, siempre pensando y poniendo en tensión lo que sería el sistema familiar, ubicando que hay escenas familiares, ubicando que hay escenarios dentro de la vida familiar, que hay escenografías dentro de la vida familiar, y ubicando que en realidad también los procesos de intervención tienen modalidades, formatos diferentes que responden a diferentes objetivos, y que en algún punto lo importante, más allá de las intervenciones, el para qué, es poder también ubicar con qué uno cuenta como recurso, porque hay cosas que en realidad se pueden aprender técnicamente, y esto es la cuestión instrumental, y mi propósito es este en realidad, como ubicar lo técnico dentro de lo socioafectivo. Y en esto de lo socioafectivo estoy queriendo decir que hay cosas que son instrumentales, pero estas cosas instrumentales no pueden estar desligadas de nuestras cosas socioafectivas.
Y entonces digo, si yo no puedo hacerme cargo de qué componente socioafectivo tengo como recurso o como obstáculo o como carencia, no voy a poder de alguna manera interpelarme, vincularme, establecer un lazo de pregunta, de escucha, que interpele quizás mi mirada sobre lo que sería el abordaje de lo familiar en el campo de lo gerontológico. Entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Que siempre trabajar con un otro implica trabajar con uno, implica desandar nuestros mitos, nuestros prejuicios, nuestras carencias, nuestros modos de liderazgo, a veces que tienen que ver con esta cuestión de a veces ubicar prescriptivamente una acción y en realidad no trabajar para que esta acción, más que ser resultado de una prescripción, sea el emergente de un proceso de negociación. Y por eso en realidad me parece importante que lo podamos repensar. La invitación es esta en realidad, profundizar. Yo voy a tratar de, sobre todo de que juguemos en términos de palabras, que juguemos en términos de qué imágenes se nos vienen. Estamos hablando de dos fenómenos que son conocidos por todos en realidad, que tienen que ver con la familia, con la vejez y en realidad creo que más allá de las experiencias, esto es como un fenómeno que nos va a permitir poder intercambiar con nuestros propios saberes. Y de hecho de esto se trata en realidad. La intención es que uno pueda ubicar esos saberes que tienen que ver con eso que ha metabolizado desde la información en términos de la profesionalización instrumental de abordar la familia, pero también esto de alguna manera ubicarnos como sujetos siendo producidos por una familia, siendo productores de una familia, siendo reproductores también de tramas familiares, para que esto de abordar la vejez dentro de la familia no sea